Sadif, Sadif, Sadif orești, Sadif țără țeu, voi sivele de dotuni. Nake cam laimi. Asi. Națel. Arogi cambial. Anni snadi silvupali. O have troppo tutto stumpare. Sate un pesal. Sarda in rade con un ponogi. Sulla stemmerei sul naso e non si. Sulle nervi di concessioni. Hai scelto ce ne unos. Sulle semonage di sumo. Se ne prezzono nage. Noi si ardali un siogele. Buenas noches. En los últimos tiempos en las noticias hemos tenido profanaciones de tumbas y otras acciones que se atribuyen a manifestaciones de un cierto satanismo. Esto nos movió a indagar en el tema para el programa de esta noche. Tenemos el exorcismo de un joven colombiano que cree estar poseído por el demonio, algunas de las creencias populares, incluso apariciones y diálogos con el demonio en nuestros campos, y comenzando por sectas organizadas en los Estados Unidos que se autodenominan iglesias satánicas, conociendo sus postulados y consultando de paso la opinión al respecto de un sacerdote católico. Esta no es una película de ficción ni una recreación. Está usted presenciando una ceremonia donde hombres y mujeres, utilizando el sexo como ritual, pretenden transformarse a sí mismos en dioses. Son los Templarios del Este, una orden esotérica que realiza una serie de extraños ritos en el que participan activamente miembros de las más importantes sectas e iglesias satanistas de Estados Unidos. Sí, porque las iglesias satánicas existen pública y legalmente en diversas partes del mundo, incluso aparecen en la guía de teléfonos. Más aún, 16 de ellas están en el Internet. Ellos se definen como agrupaciones de desarrollo espiritual que toman como referentes antiguas creencias y ciencias ocultas, muchas veces precristianas, que según dicen han sido perseguidas a lo largo de la historia. Para algunos de sus detractores, estas sectas son solamente la cara visible de una organización sumamente compleja y privada. No se sabe cuántos son, porque la mayoría de sus fieles ocultan su pertenencia. Los miembros de estas iglesias satanistas plantean ser solo una alternativa más a las religiones tradicionales. Según los estudiosos, su finalidad sería influir en las conductas colectivas para propiciar el término del reinado de Jesucristo. Sus líderes rechazan estas acusaciones, pero admiten sí estar en contra de los valores de las religiones tradicionales, perseguir la inmortalidad a través del culto a Satanás y muchas veces practicar la magia negra. Para la Iglesia Católica, detrás de estos grupos está la presencia directa del demonio. El demonio existe, no es un principio abstracto, lo malo es el maligno, es un ser creado por Dios, un ángel que era libre y que se rebeló contra Dios. Se rebeló por orgullo,
porque no quería servir, quería reinar despóticamente. Existe, es el principio de la destrucción, de la mentira y de la muerte. Las principales y más antiguas iglesias satánicas fueron fundadas en San Francisco, California, una ciudad multicultural y multirracial que desde los años 60 se ha caracterizado por ser cuna de múltiples movimientos alternativos. En San Francisco todos tienen un lugar y convergen todas las religiones, cultos y creencias, y por lo tanto abundan las tiendas como esta, que ofrecen utensilios de rituales para todo tipo de ceremonias, cristianas, musulmanas, hindúes, africanas, paganas y esotéricas. Es en esta ciudad donde surge la Iglesia de Satán, fundada en 1966 por Anton Szandor LaVey, un extravagante ocultista, domador de leones y actor de películas de segunda, llamado actualmente el Papa Negro, ya que con su iglesia se convirtió en el fundador del satanismo moderno. Logramos contactarnos con ellos y entrevistamos a un pseudo sacerdote de su iglesia. A los 13 años leí la Biblia satánica y me gustó mucho. Encontré que esta era la manera como había estado viviendo mi vida, aún antes. Siempre hemos pensado que los satánicos nacen, no se hacen ni se convierten. Cuando tuve la edad legal, ingresé a la iglesia de Satán. Junto con la creación de su iglesia, Anton LaVey escribió la Biblia satánica, donde expone los antimandamientos. Satán representa indulgencia en lugar de abstinencia. Satán representa vital existencia en lugar de espirituales sueños. Satán representa sabiduría impoluta en lugar de hipócrita autoengaño. Satán representa amabilidad hacia aquellos que la merecen en vez de amor perdido en ingratos. Satán representa venganza en vez de poner la otra mejilla. Satán representa responsabilidad con los responsables en vez de preocupación por los vampiros mentales. Satán representa al hombre como cualquier otro animal, a veces mejor, pero la mayoría de las veces peor que los que caminan en cuatro patas, el que debido a su desarrollo divino, espiritual e intelectual, se ha transformado en el animal más vicioso de todos. Satán representa todos los llamados pecados, ya que todos llevan a la gratificación física, mental o emocional. El demonio no necesita tomar forma de una especie de grupo satánico. A él le gusta mucho más actuar en forma encubierta. Pero cuando aparecen estos grupos satánicos, se da todo esto mezclado, la psicología, la sociología, pero también el mal como tal. La Iglesia sostiene, y para mí eso es muy importante, que precisamente porque creemos en el hombre, no lo creemos capaz de tanto mal y de tanta destrucción. Así como el santo no es simplemente la bondad inherente a cualquier hombre, sino que es un caso excepcional de la presencia de Dios, estos grupos satánicos o el mal intenso que hemos vivido en este siglo es una presencia especial del demonio. Este es el Baphomet, la marca registrada de la iglesia de Satán. Esto sostiene el fuego negro que en los rituales produce una llama de un color entre negro y azulado, representativo de la llama negra que hay dentro de cada satanista. Este cráneo es representativo de la muerte, pero no implica que tengamos un deseo de muerte, sino más bien es un constante recordatorio de que la muerte está a la vuelta de la esquina y que hay que vivir la vida al máximo. Y este es el cáliz, que se llena con el elixir, que el celebrante elija, y que se usa durante un ritual. Y las velas negras son símbolos del fuego negro también. Esta es una espada, y se usa para extender el poder. Se usa principalmente en rituales de destrucción, que son para deshacerse de un adversario u oponente que te haya antagonizado a tal punto que le deseas la muerte. En vez de guardar esa emoción dentro de ti, la tiras hacia afuera a través de un ritual para que ojalá los destruya, y por lo general lo hace. El gran triunfo del demonio es mimetizarse, hacerse invisible o llevar maniobras, digamos, distractivas. Creer que el demonio es lo folclórico o el demonio son unos cuatro locos que hacen
cosas extravagantes. No, el demonio está siempre cerca del hombre cuando lo tienta la destrucción. El demonio está, como decía, en estos grandes procesos políticos donde se ha montado la maquinaria de la destrucción del hombre, o en una cultura que se desintegra, que hace a la gente cada vez más triste, cada vez más solitaria, y que la hace recurrir a cosas terribles como es la droga. No todas estas agrupaciones admiten públicamente la adoración a Satán. Muchas de ellas aseguran que sus ceremonias buscan principalmente oponerse a los valores y símbolos de las religiones tradicionales, como en esta ceremonia de la Orden de los Templarios del Este, en que se diviniza el sexo y a la mujer como fuentes de vida y placer, y culmina con una parodia de la comunión, en que cada participante se declara desde ese momento un dios. Para Joaquín Allende, lo satánico consiste precisamente en eso. Si lo relativo se transforma en absoluto, es el mundo de la locura, es desquiciarse. Ya no hay nada que le haga contrapeso al más audaz, al más violento, al más poderoso o al más decadente. Entonces, precisamente, lo demoníaco consiste en eso, no en que hagan cosas raras, extravagantes, sino que consiste en que el hombre se puso en el trono de Dios, y eso es lo que quiere el demonio, porque es lo que hizo él antes. Eso formalmente, directamente es lo demoníaco. Y el hombre no encontrará jamás la paz en eso personal, no encontrará jamás la fraternidad. La gente que pertenece a una religión espiritual no es mejor ni peor que cualquier otra persona. Son normales y su creencia en una deidad que infiltra tu vida y la controla es tan patética y débil que lo que la Biblia enseña es que tú eres quien controla tu destino. Tú eres tu propio Dios y debes ser el adversario y contrario a todas estas religiones espirituales. El hombre no es Dios y cuando se sitúa como Dios se destruye. Es como un niño pequeño, porque eso es el hombre, en el fondo es un gran corazón de niño que está buscando amar en la historia. Pero si el niño tomase él el volante del automóvil, aquí, ¿a dónde va? Va a chocar y va a matarse a él y toda su familia. Ese acto de rebeldía lo lleva a la destrucción. Es un mundo ya sin sentido. Sin Dios el mundo no tiene sentido y el mismo hombre comienza a desconocerse y comienza a desconocer a otro. En el nombre de Satán, gobernador de la tierra, rey del mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que me confieran su eterno poder. Abrid bien las puertas del infierno para saludarme como vuestro hermano y amigo. Otorgadme las indulgencias de las que hablo. He tomado tu nombre como parte de mí mismo. Yo vivo con la bestia en el campo. Favorezco a los justos y maldigo lo podrido. Por todos los dioses del abismo, ordeno que las cosas de las que hablo sucedan. Háganse presentes y respondan a sus nombres, manifestando mis deseos. Oh, aquí están los nombres: Baphomet, Amon, Lilith, Pan, Neimog, Melectos. Sube, Dios, al infierno y manifiesta tu presencia a través de la realización de mi voluntad. Chim Ham Porash, salve Satán. Probablemente el demonio cree que ha llegado el momento de públicamente agredir a Dios. Y yo tomaría en serio eso, especialmente porque veo qué consecuencias tienen algunos jóvenes en ciertas culturas juveniles, en que acelera el proceso de desintegración. Según la Biblia satánica de Anton LaVey, el trabajo de estas sectas tiene como fin propiciar el comienzo del milenio reinado por Satán. La organización que hemos presentado ha recibido muy serias acusaciones en los Estados Unidos, como de raptos, violaciones, incluso asesinatos. De eso hablaremos conociendo a las personas que hacen tales cargos, después de esta pausa. El año 1975, esta iglesia sufrió una escisión, dando origen al templo de Set, la rama más extremista, más dura. Es a ese templo de Set
al que se le hacen las más serias acusaciones y que vamos a conocer de inmediato, junto con la opinión de algunos laicos chilenos, uno de ellos experto en satanismo, y posteriormente también la de jóvenes músicos de grupos modernos que a veces se asocian también con el concepto de satanismo. Parte de las manifestaciones de rebeldía de la Revolución Cultural de los años 60 en Estados Unidos consistió en desenterrar religiones orientales y también antiguas creencias ocultistas, como una alternativa a las religiones tradicionales. En este contexto, las iglesias satanistas fueron acogidas y hasta legalizadas. Después de la iglesia de Satán nace el templo de Set, que pretende ser más serio y esotérico y basa su culto en un dios egipcio de hace 3.400 años atrás. La imagen particular de Set que ven a mis espaldas está en la postura yo soy, es decir, la postura de la autoafirmación. La cabeza de Set no es natural, no es un ciervo, una vaca o un águila o cualquier otro animal. La cabeza de Set no es natural, es un emblema en representación de la conciencia humana concebida por los egipcios. En el caso concreto del templo de Set, ellos adoptaron a este dios egipcio, dios del mal, que dicen, según la teología de ellos, fue asumido por los judíos cuando estuvieron en Egipto y transformaron en Set en Satán. Entonces ellos señalan ser anteriores incluso al cristianismo en esta concepción errada que tienen de las cosas. Un grupo satánico funciona fundamentalmente por una reacción frente a lo establecido, frente a Dios, frente a la iglesia, frente al Estado, frente a las instituciones. Lo que ellos pretenden, ¿no es cierto?, es la destrucción, es el caos. Ese es fundamentalmente su accionar, que evidentemente como son grupos pequeños en general, no causan un daño de carácter global o general a la población. Los miembros del templo de Set siguen un camino espiritual que ellos llaman el sendero izquierdo, contrario a las religiones tradicionales a las cuales asignan el sendero derecho. En la religión del sendero derecho, uno llega a ser inmortal al reunirse con Dios. En las religiones del templo de Set, uno llega a ser inmortal como ser individual y único. Tú vas a llegar a ser tu propia diosa por toda la eternidad. Por lo tanto, nosotros no alabamos a Set como lo hacen los cristianos al Dios cristiano. Cuando alabamos a Set, nos alabamos a nosotros mismos, exaltando y manifestando nuestra propia conciencia, nuestra propia creatividad, nuestro propio ingenio. Ellos plantean de que son iguales a Satán, ¿no? Están en un mismo plano, lo cual es una ingenuidad atroz. Satanás tiene una fuerza natural, ¿no?, extraordinaria, es el tentador, el provocador, y en consecuencia jamás puede pensarse que un ser humano pueda llegar a tener la capacidad de Satanás. Por eso que la única manera de liberarse, la única manera de redimirse es a través de Cristo, una fuerza superior que derrotó a Satanás. Si tu definición de inmortalidad y buena religión es rendirte y unirte a Dios, entonces somos una religión muy satánica. Nosotros decimos que no te rindas, que no te unas a otro Dios. Transfórmate en tu propio Dios o diosa. Sé un yo individual, centrado, psíquico, inmortal por el resto de la eternidad. Bueno, yo creo que con el demonio no se juega, es muy peligroso. Yo creo que es una atroz ingenuidad, porque el demonio instrumentaliza, ¿no? Él no puede decidir por las personas, ¿no? Las personas son libres, pero él tienta, él influye, él utiliza a las personas, ¿no? Solo en casos muy excepcionales, él toma el cuerpo del otro y lo posee, ¿no? Es unas situaciones pero muy difíciles en que el proceso requiere un exorcismo, ¿no?
para poder sacar al demonio de ahí, pero normalmente él no actúa de esa manera. Es muy astuto, es muy inteligente y en consecuencia es fácil que uno pueda ser tentado y caer en los planteamientos que él hace. Actualmente el fundador del templo de Set, Michael Aquino, es procesado por graves acusaciones de abuso sexual a niños en una guardería del ejército norteamericano en San Francisco. Paralelamente, ha habido en los últimos años una ola de denuncias contra Anton LaVey y el mismo Aquino de parte de adultos que dicen recordar mediante terapia traumáticas experiencias de abuso psicológico en su niñez. El fenómeno comenzó con la publicación del libro Michelle Recuerda, y a este han seguido miles de relatos similares, como el de esta mujer que nos habló en el anonimato porque aún teme a sus supuestos raptores. Los cultos religiosos dieron a los niños para los experimentos. Es un programa de control mental, según Alex Constantine, investigador. Me hicieron choque eléctrico y me enseñaron a tener amnesia con drogas, tortura y trauma. Tenía yo una niñez terrible. Mataron a gente enfrente de mí y me dijeron que era por mi culpa. Pusieron mi mano en el cuchillo de muerte y sus manos sobre la mía. Los psicólogos dicen que hay casi 4,000 víctimas de abuso ceremonial en San Francisco. Conozco personalmente 2 mujeres que tienen memorias de Anton LaVey, de cosas criminales terribles, y ellos están empezando a recuperarse desde este horror de su niñez. ¿Para qué la estaban entrenando, programando? Para obtener personas que hacen lo que los jefes quieren, que actúan lo que quieran. Desde 1980, las Cortes de San Francisco han recibido gran cantidad de testimonios como este, testimonios que hablan de lavado de cerebro, violaciones y asesinatos. Y aunque los tribunales no han podido reunir pruebas suficientes en contra de estas iglesias, esas denuncias han interesado a muchos investigadores y psicólogos especialistas en el tema. Los testimonios parece que están indicando que algo pasa y es grave para la sociedad, porque es grave para las personas. Me baso nada más que cuando uno ve un resultado, tiene la obligación científica de registrarlo e investigarlo. Ahora, ¿tú crees que en estas sectas se pueda como manipular la mente de las personas? A mí me llama la atención algo. Las sectas tienen como característica ser herméticas. Si no hay secretos que ocultar, ¿para qué necesitas el hermetismo? La iglesia de Satán y el templo de Set niegan estas acusaciones, asegurando ser víctimas de una persecución por parte de fanáticos antisatánicos. Sin embargo, mantienen un cerrado misterio en torno a su organización, sus actividades y el número de miembros de su secta. Si te digo un número muy grande, algunos se podrían poner nerviosos. Si te digo un número muy pequeño, podrías creer que el templo de Set no es realmente muy importante. Sin embargo, puedo decir que miles de personas han venido al templo de Set y el número de miembros del templo de Set es internacional. ¿Cuál sería la relación entre las células que se han detectado en Chile y grupos internacionales? ¿Hay una conexión? No. Ya te digo, o sea, estos grupos son grupos en los cuales predomina fundamentalmente el caos, la destrucción, así que mal pueden tener nexos con grupos foráneos. Lo que sí hay algunas actitudes imitativas, porque está de moda, por choreza, porque, bueno, la juventud tiene distintos símbolos, distintas señales, digamos, que de una u otra manera nos identifican. Y yo diría que una de estas señales, lamentablemente, no solamente en Chile, sino en general en el mundo, es esta actitud o esta tendencia hoy día hacia lo satánico. En nuestro país, el público en general asocia el satanismo a la música conocida como metálica o heavy metal.
Desde hace años estamos viendo en Chile algunos videos de grupos de rock internacionales con letras y símbolos satánicos. Los reiterados casos de profanaciones de tumbas e iglesias del país y las huellas de rituales satánicos llevaron a las autoridades a prohibir la entrada al país del grupo Iron Maiden en 1992 por considerar que los contenidos de sus canciones pueden influir en estas conductas delictuales. Conversamos con un grupo de jóvenes aficionados a este tipo de música. Ellos nos plantean las diferentes corrientes que existen dentro de este estilo musical. El metal es una amplia gama de pensamiento e ideología, entonces no se puede echar a todos los metaleros en un solo saco. De que hay satánicos dentro del metal, los hay, pero también hay cristianos y no los dicen, hay personas que son ateos y tampoco lo dicen. No se vende ese tipo de música. Lo que más se vende acá es metal. Un 100% es metal. ¿Por qué se confunde el satanismo con lo que es netamente una corriente musical como el heavy metal? O sea, eso pasa fundamentalmente porque en sí esta música maneja tópicos que más que nada son cosas bastante, se puede decir, sarcásticas, pero a la vez también bastante monstruosas de lo que es la realidad. Entonces es una satirización que es bastante oscura de lo que pasa en la realidad, ya sea con la política, con lo social y con la religión misma. ¿Qué hacen esas letras estos grupos, los que dicen esas cosas? Porque es una crítica fuerte al sistema. O sea, es una crítica donde las personas se sienten realmente... realmente somos esclavos de un sistema. Lo que pasa es eso, somos realmente esclavos y hay que buscar alguna forma de liberarse. Hay muchas personas que quizás lo pueden hacer en el fútbol, cantándole a su equipo en una barra, hay otras personas que lo pueden hacer escuchando música. Es una vía de escape. Sin embargo, estos mismos jóvenes admiten que lo que circula en el mercado musical y algunos videoclips de rock satánico influencian a un sector de su generación. Mira, lo que pasa es que a veces, los cabros de 15, 16 años, cuando ven en la tele un video que la gente se mata o en los recitales que matan palomas, onda así, se la creen, pues se la juegan y creen que si ellos matan una paloma o queman una Biblia, se están sintiendo mejor, ¿cachai? Que se creen Dios. Y eso es lo que pasa, eso es lo que no debe ser. Lo que pasa realmente es que hay una cosa que es moda. Hay mucha gente que dice, yo soy satánico. O sea, y el hecho de decirlo quizás no es real. O sea, ellos se pueden estar creyendo el cuento que son y realmente no lo son. Este creerse el cuento por imitación, moda o rebeldía ha llevado a algunos jóvenes a transgredir límites sociales. Los miembros de algunas bandas metaleras sintieron que los contenidos de esta música los podía llevar al satanismo y cambiaron radicalmente las letras de sus canciones, manteniendo eso sí su amor por el heavy metal. Es así como hace algunos años nace el rock cristiano en Estados Unidos. Actualmente en Chile hay aproximadamente unos 8 de estos grupos. Conversamos con 2 integrantes del grupo Arcángel que vivieron este proceso y nos cuentan su experiencia. Escoge un camino, el camino hacia la luz. Date cuenta. Depende el lugar, depende el estado del joven. Si está en estado depresivo, escuchando demasiada la música, si está en drogas, si está con problemas familiares, si tú le vas sumando, es muy fácil, hay un punto muy pequeño en que pueda caer directamente a involucrarse en el ocultismo. El ocultismo es algo que atrae a todos, a mí también. Hubo unos años que realmente me atrajo y tú vas buscando y hay un punto, como digo, muy delicado en que tú no te das cuenta y te vas a ver involucrado en satanismo, que de repente está de moda, pero también una realidad, que están ultrajando las tumbas, toda esa onda. Muchos dicen que no, que eran unos cabros borrachos, pero yo no creo que sea tan así. Que si tú veis, de repente yo también tuve tomatero y toda la onda, pero había cierto límite, no para ultrajar una tumba, para sacar un muerto y hacer cosas realmente hay que ver, o sea, fuera de sí. Entonces eso yo creo que es una muestra de un fruto del satanismo, que no es normal. Cosas que llevan a los sacrificios, matar animales, beber sangre, todas esas cosas que no es cuento, es realmente verdad. Hoy el grupo Arcángel da recitales en Santiago y provincias. La recepción es variada, desde los que se retiran al escuchar los contenidos, pasando por los que se quedan a escuchar la música, hasta los que aprecian sus mensajes y se quedan a conversar con ellos después del concierto.
realmente tu vida cambia. Cambia, conceptos, valores que perdiste vuelven a estar en ti, ¿me entendí? En todo sentido, porque uno puede decir, oye, yo creo en Dios, ¿me entendí? Pero toda la gente dice creo en Dios, ¿me entendí? Pero vivirlo y creer realmente en Dios y estar con Él es como bien diferente. Esto es una relación personal con Jesucristo, ¿ah? Entonces ahora soy cristiano y de ahí viene el cambio, que externamente uno es igual, o sea, ya el cambio que te hablo es interior, es espiritual. Entonces me sigue gustando el rock, el metal, sigo haciendo ese tipo de música, pero lo que cambia es las letras, el mensaje que tú llevas a los jóvenes, a la gente. Iremos a nuestra siguiente pausa para volver con un joven colombiano que se cree poseído por el demonio y que tuvo que ser exorcizado por un obispo. Después de la pausa.